Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a explicar cómo utilicé inteligencia artificial para automatizar lo más posible mi trabajo. Este es un título un poco conflictivo para muchos porque algunos tenemos miedo de que la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros. Otros nada más tenemos inseguridades al utilizarla porque creemos que no es tan buena, que no nos va a ayudar para nada. Y dejamos de lado una herramienta muy poderosa y una herramienta que apenas está empezando. Hace 10 meses, cuando ChatGPT empezó a ganar relevancia, muchos lo empezaron a ver como una herramienta interesante. Muchos en la universidad empezaron a utilizar ChatGPT para hacer todas sus tareas, pero muy pocas personas han tomado el tiempo real de utilizar esta herramienta y aprovechar al máximo tanto esta herramienta como todas las que han venido surgiendo en su trabajo. Y en este caso estamos hablando de la moda de la IA generativa, que es inteligencia artificial que se utiliza para generar contenido a partir de ideas que nosotros le damos a esta inteligencia. Entonces, el problema aquí surge cuando queremos automatizar ciertos procesos en el trabajo, pero no sabemos cómo utilizarla, creemos que no nos va a ayudar mucho. Tal vez nuestro trabajo es una bola de cosas que hacemos cada día y es muy desordenado, o sentimos que es muy desordenado como para aplicar IA de una forma metódica y ordenada. Lo que hice fue investigar y tomar conocimientos anteriores sobre cómo podemos automatizar procesos. En este caso, un libro que me sirvió mucho, que fue mi gran referencia a la hora de estar investigando, fue el libro de Clockwork del autor estadounidense Mike Michalowicz. Este libro explica cómo una persona o un equipo puede ser completamente automatizado y girar en torno a un objetivo. Y esto pasa en casi cualquier rol de trabajo. En casi cualquier rol te van a medir por alguna cosa que tengas que hacer bien. Por ejemplo, para un desarrollador de software, lo van a medir por cuántos desarrollos logra terminar y por la complejidad de esos desarrollos al final de mes. En mi caso, al ser un project manager en el ámbito de la tecnología, se me termina calificando por cuántos proyectos logro cerrar y por la satisfacción que está teniendo los clientes a la hora de trabajar con mi equipo. Esto va a depender de cada uno, pero al final cada rol de trabajo gira en torno a un objetivo específico. Basándose en eso, tenemos que saber cómo y qué vamos a automatizar para que nuestro trabajo sea mucho mejor. En la mayoría de trabajos hay tareas muy aburridas como estar programando reuniones en el calendario, estar enviando correos, estar dándole seguimiento a las tareas que tenemos que hacer. Hubo un día en el que yo incluso me llegué a sentir como Gmail Man, porque únicamente pasé como 5 días seguidos, o eso fue lo que sentí, respondiendo correos de diferentes proyectos. Y al final, estas tareas por lo regular son sencillas, pero terminamos usando mucho tiempo en ellas, porque por ejemplo nos ponemos a pensar cómo le vamos a escribir al cliente en el correo, o cómo hacer nuestro saludo de despedida, o qué tanto detalle tiene que llevar el correo de lo que queremos comunicar. Y este tipo de tareas son muy automatizables con inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a utilizar menos tiempo en tareas repetitivas como las que dije, y podemos empezar a automatizar seguimiento de tareas, automatizar documentación, y son dos ámbitos que ayudan mucho en cualquier área de conocimiento e incluso nos hacen parecer magos. Me recuerdo que tuve una reunión en la que habíamos tenido poco tiempo para preparar la presentación como project managers dentro de la empresa porque la reunión no la pusieron un día antes de que fuera y teníamos que presentar un reporte de cómo iban nuestros proyectos, y gracias a la inteligencia artificial logré incluso generar insights de cómo podemos mejorar como equipo, algo que sin esto no hubiera tenido tiempo ni de loco de agregarlo, no me daba el tiempo, pero con esta herramienta a veces uno termina pareciendo mago. Y entonces aquí uno tiene que decidir si quiere quedarse con el orgullo de creer que es mucho más inteligente que estas herramientas, o que no las puede implementar porque no sabe cómo y no tiene un método ordenado para hacerlo, o empezar a generar 10 veces más o 100 veces más dependiendo de qué hagas con este tipo de herramientas. Igualmente, la inteligencia siempre la vamos a tener nosotros en la forma en la que las utilicemos. Así que veamos un ejemplo de cómo podemos aplicar,
por ejemplo, inteligencia artificial para resolver más problemas en cualquier trabajo que tengamos. Primero, tienes que definir cuál es la causa del problema que quieres resolver. ¿Qué es lo que quieres arreglar? Segundo, tienes que definir las posibles raíces de ese problema. Muchas veces identificamos un problema, pero no nos vamos a los detalles y a los pasos anteriores en los que puede estar surgiendo realmente ese problema. Y tercero, le decimos a alguna herramienta de IA cuál es nuestro problema, cuáles son las causas, y le pedimos que nos dé ideas para resolverlo mientras nos tomamos un café. Entonces, esto es algo bastante sencillo de hacer. Este es un ejemplo de un proceso que se puede automatizar muy fácil y es un proceso que muchas veces nos bloquea incluso a seguir avanzando en tareas de cualquier tipo de trabajo, que es resolver problemas o tener ideas para resolver algún problema en específico. Solo con este pequeño ejemplo ya podemos ver qué tan potente es la IA para hacernos más creativos, resolver más problemas y terminar rindiendo a un nivel completamente diferente. Porque aunque tengas mucha experiencia en X campo, el simple hecho de generar ideas para resolver problemas muchas veces es agobiante o no lo queremos hacer o nos da cierto bloqueo creativo y esta herramienta resuelve eso por completo. Así que dejando este ejemplo de lado, vamos a ver cómo podemos aplicar IA a cualquier trabajo con 3 pasos específicos. Estos pasos no son pasos de tecnología, no es que tengas que saber programar para hacerlos, no es que tengas que saber cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial ni siquiera para hacerlo, sino que es un método que a mí me ha servido y que le puede servir a cualquier persona para automatizar lo que hace con herramientas de inteligencia artificial. Obviamente hay trabajos en los que esto aún no se puede aplicar porque la inteligencia artificial va a ir viniendo de a poco, pero para la gran mayoría de trabajos de oficina o trabajos de conocimiento, este método se puede utilizar. El método tiene 3 pasos. El primero es identificar cuáles son tus tareas recurrentes o necesidades con lo que haces en el día a día. Aquí estamos hablando de hábitos, que es lo que tienes que hacer la mayor parte del tiempo. En mi caso, como soy Project Manager, me dedico a planificar, me dedico a definir cuáles son los requerimientos de proyectos de software. Palabras aburridas, al final, digamos de que me dedico a dirigir a un equipo y a tener una relación con los clientes para llevar el proyecto de inicio a fin. Entre este objetivo grande que yo tengo varias tareas. Por ejemplo, una tarea es planificar cuáles son las fechas en las que vamos a ir entregando los requerimientos. Otro tipo de tarea que yo hago normalmente es responder correos a clientes sobre atascos que tenemos para seguir avanzando en su proyecto y cómo nos pueden ayudar ellos a resolverlos. Otro ejemplo de una tarea recurrente que hago es diseccionar tareas para el equipo. Es decir, bueno, tenemos que entregar una tienda de e-commerce. Entonces disecciono cuáles son los pasos que vamos a seguir para entregar esa tienda en equipo. Cuando defino todo el listado de tareas que tengo que seguir, que de hecho para esto también me puede ayudar la misma inteligencia artificial, le puedo decir, bueno, yo soy un project manager que se dedica a implementar ERPs y bueno, detalles específicos de lo que estoy haciendo. Si yo le digo, dame un listado de tareas recurrentes que tengo que hacer para cumplir este rol de la mejor forma posible, me va a dar ese listado ella misma. Una vez tengo este listado, vamos a la siguiente fase. En este caso es la parte en la que definimos qué herramientas vamos a utilizar. Esta parte es de mucha experimentación y de buscar cuáles son las herramientas que más se acoplan a lo que quiero hacer. Por ejemplo, para un diseñador gráfico, hay herramientas hoy en día que ya te ayudan a crear bocetos iniciales de algún arte que quieras hacer o te ayudan a tener un borrador de algún mensaje que quieras comunicar en una publicación de redes sociales, como por ejemplo Adobe Firefly es un ejemplo que me viene a la mente. Pero la idea es que
independientemente de la herramienta, tienes que utilizar tiempo para investigar qué herramientas hay disponibles y probar las herramientas. Hoy en día, para texto, las principales herramientas son ChatGPT, que es la más famosa por mucho. Para investigar, yo creo que se está volviendo muy famoso Bing AI. Si aún utilizas Google para investigar, te recomiendo que te cambies a Bing AI porque ya utiliza ChatGPT pero con internet. Y por último, Google Bard es una opción muy interesante, sobre todo para desarrolladores, porque tiene varias características que ayudan a escribir código de la forma correcta y a identificar errores en código de la forma correcta. Entonces, una vez tenemos definidos cuáles son los procesos que hacemos normalmente, cuáles son nuestros hábitos en el trabajo y definimos qué herramientas vamos a implementar en cada uno de esos hábitos, el tercer paso es implementar, probar y decidir si la herramienta me está funcionando o no. Es un proceso tan sencillo y tan lineal que únicamente nos ayuda a definir el proceso de cambio que estamos haciendo. Queremos cambiar de la forma más sencilla y simple posible y para eso es este proceso. Definir qué es lo que hacemos, ver qué herramientas nos van a servir y empezar a utilizar estas herramientas en el día a día. Al final, he aumentado mucho la productividad que tengo para ejecutar este tipo de tareas, porque aunque creamos que la inteligencia artificial no es perfecta y que podemos llegar a creer que, bueno, ¿cómo vamos a crear un plan de proyecto con inteligencia artificial si no sabe mucho? La verdad es que te puede dar un borrador. Puedes tener un borrador inicial de lo que quieres hacer y con ese borrador empezar a construir mucho más rápido. Y también es cierto de que tenemos que aprender prompt engineering, que es básicamente darle contexto a la IA para generar un resultado que nos ayude. Porque si no le decimos con claridad qué es lo que queremos obtener, seguramente no nos va a responder de una buena forma. Tenemos que darle contexto. Por ejemplo, si estoy haciendo un plan de proyecto, decirle de qué es el proyecto, de qué es la empresa para la que voy a hacer este proyecto, decirle cuánto tiempo tengo para hacer este proyecto, cuántos miembros tengo en mi equipo para hacer este proyecto. Y mientras más detalles le voy dando, mejor me va a ir respondiendo. Así que estos 3 pasos son los que hay que seguir. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias para quienes no utilicen? Ahora, a corto plazo, ¿cuáles son las consecuencias para quienes aún no están utilizando inteligencia artificial en todo lo que hacen? Primero, pierden un montón de tiempo en tareas repetitivas o en pensar en cómo hacer las tareas repetitivas. Por ejemplo, pierdes tiempo en pensar cómo vas a hacer X reporte en vez de empezar rápido con un borrador que te dé la inteligencia artificial y partir desde ahí. Estamos perdiendo bastante tiempo en este tipo de tareas. Segundo, estás produciendo mucho menos que las personas que ya están utilizando estas herramientas como un hábito consistente. Quienes las utilizan en el día a día, al final del mes, van a terminar produciendo mucho más que quienes no las están utilizando. Y por último, obviamente te vas a quedar atrás en este mundo que está cambiando mucho. De hecho, la forma en la que, por ejemplo, escribimos un prompt para una inteligencia artificial ya es una habilidad muy importante. Es una habilidad que seguramente en los próximos años va a definir qué tan bueno vas a ser como profesional, que también vas a resolver problemas y a generar nuevas ideas en cualquier trabajo de conocimiento. ¿Y cuáles van a ser las ventajas de utilizar inteligencia artificial? Así como van a haber ciertas desventajas para quienes no lo utilicen, van a haber ventajas para quienes sí lo hagan. Primero, vas a tener tiempo para optimizarte. Muchas veces estamos en un trabajo en el que pasamos la gran parte del tiempo haciendo lo que tenemos que hacer y pasamos muy poco tiempo mejorando y optimizando lo que hacemos. En este caso, quienes utilicen inteligencia artificial para tareas repetitivas van a tener una gran capacidad de crecer porque van a tener tiempo libre para analizar lo que están haciendo y mejorar lo que están haciendo. Es una gran ventaja. Segundo, al final de mes, como te digo, van a producir mucho más y esto puede llevar a cambiar de empleo porque son top performers donde sea que estén, que puedan resolver muchos problemas para el trabajo en el que estén o el emprendimiento que estén llevando a cabo y que puedan sobresalir de verdad. Y tercero, les ayuda a ser el conejo y no ser la tortuga en este cambio tan grande que estamos teniendo. Así que el momento para empezar a cambiar
es ahora. Yo he hecho un pequeño template que se llama Negocio Artificial, en el que describo estos pasos para negocios, equipos o personas que quieran empezar a utilizar inteligencia artificial en su día a día. Puedes descargar el template en Notion completamente gratis, empezarlo a utilizar y empezarlo a aplicar para empezar en este nuevo mundo si aún no lo has hecho. Si ya estás utilizando inteligencia artificial, pero no estás siguiendo los pasos que te he comentado, no lo utilizas como un hábito y no es tu herramienta que utilizas todos los días y para cualquier tarea, también te puede servir. Así que si quieres seguir mejorando en este campo, da clic en el enlace de abajo y nos vemos dentro.